La otra cara del disco, un podcast de Sonolab. Pues bienvenidos a La otra cara del disco, el podcast del Laboratorio Sonoro del Departamento de Musicología, Sonolab UCM. La otra cara del disco pretende ser un lugar de encuentro con aquellos profesionales que han escrito nuestra historia de la grabación, ingenieros de sonido, músicos de sesión y productores sin los cuales no habría sido posible escuchar los discos de los artistas tal y como lo hacemos. Tenemos el honor en este primer capítulo de La otra cara del disco de tener con nosotros a Raúl Marcos, uno de los técnicos de sonido, ingenieros productores más importantes de nuestra historia de la grabación. Voy a hacer una pequeña introducción antes de comenzar la entrevista. Raúl Marcos es ingeniero de sonido, productor musical y pianista. Comienza su trayectoria profesional en el año 57. Ha trabajado en estudios históricos, que nos comentará a continuación, como Audiofilm, donde empezó de la mano de José María Valle, otro legendario productor que forma parte de nuestra historia de la grabación, o Celada Quirios, continuando su actividad profesional en los estudios Sonoland, uno de los estudios de grabación españoles más importantes de las décadas de los 70 y 80. Bueno, ha sido galardonado con diferentes premios como la Antena de Plata, creo que en 2018, 2017, no me acuerdo, ahora nos lo puntualizarás. En Sonoland ha trabajado con artistas de la talla de Julio Iglesias, Nino Bravo, Miguel Bosé, Juan Pardo, etcétera, etcétera. Como productor destaca su papel en discos de grupos como PVP o los conocidos Tennessee, tan conocidos en la década de los 80 y de los 90. Llegó a crear su propio sello discográfico, incluso. Bueno, bienvenido, Raúl Marcos. Muchísimas gracias por venir a nuestro espacio. Sí. Bueno, me gustaría empezar por los comienzos de tu trayectoria profesional. Bueno, ¿cómo te acercas al mundo de la música? ¿Cuál es tu formación inicial, vamos a decir? ¿Y cuáles son tus inicios profesionales dentro del mundo de la grabación, de los estudios de grabación? Bueno, mis inicios fueron por la música. Fueron por la música. Yo entré en RCA, no sabía nada entonces de la técnica, no sabía nada de las grabaciones, y entré en control de calidad. En control de calidad de las cintas que venían de América, de RCA americana, para editarlas aquí en España. Pero estuve poco tiempo. Al poco tiempo de esto empecé a ilusionarme con lo que es el mundo del sonido, el mundo de la grabación y el mundo de lo que es la cinta magnetofónica y el clásico hierro. Y entonces me puse a cortar acetatos. Estuve cortando acetatos durante 2 años, más o menos, alternando con José María Valle, que entramos prácticamente en RCA casi al mismo tiempo. Él pasaba al estudio y yo pasé a control de calidad y a cortar acetatos. ¿Qué ocurre? Que yo me escapaba de cortar acetatos cuando no tenía y me iba al estudio, y entonces le ayudaba a José María Valle, que allí grabamos el primer disco de Los Brincos. El Lola, el Borracho, todo aquello. Que está producido por Marini Callejo, ¿verdad? Por Marini Callejo. Y entonces empezaba la marca de discos Novola, que era la marca, es una marca blanca que había, bueno, una marca secundaria que había de Zafiro, de Novola, que era todo para grupos y para todo lo que entonces, en aquella época, se consideraba, bueno, esto que si sale, sale. Pero aquí donde esté Marifé de Triana, que se quite lo demás, ¿no? O sea que... los grupos de música moderna, digamos. Los músicos de música moderna, como Los Brincos, como todos aquellos de los Tentops, muchos de ellos, todos los grupos aquellos que había en aquella época. Y yo estuve con José María Valle, ya te digo, grabando y al mismo tiempo cortando acetatos. Llegó un momento en el cual José María Valle, en el año, después de estar trabajando juntos más o menos 5 años,
él decide irse. Decide irse porque quiere montar un estudio suyo. Y avalado por Balena, que era una marca de publicidad, hicieron Audiofilm. Entonces, compraron el local para hacer Audiofilm. Y esto hablamos ya años 60. Estamos en el año 66. Uh-huh. Y entonces José María Valle me llama. Me llama y me dice, Raúl, estoy montando esto y tal. Entonces yo dije, voy para allá rápidamente. Porque José María Valle, yo aprendí mucho de José María Valle en sus grabaciones y en todo. Y dejé lo que era Fonogram, Philips, que entonces ya pasó de RCA a ser Fonogram Philips. Me dijeron que cómo me iba a perder yo el reloj de oro de los 65 años, qué tal, qué cual, digo, pues tengo 30. Entonces, no, yo quiero el reloj de oro ahora, no cuando tenga 65 años. O sea, un breve inciso, daban sí, era como un premio a toda la trayectoria, ¿no? A la trayectoria, sí, al que se jubilaba, pues sí, había estado más de 20 años en la empresa, tenía un reloj de oro. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo dije que no. Me fui con José María Valle y empezamos a montar Audiofilm. Ya estaba hecho él ya había hecho todas las paredes, había calculado todas las cosas y nos pusimos a montar los aparatos, a soldar, a cablear, a poner y tal. Y teníamos una mesa pequeña, porque aquello era solo para publicidad, era un estudio pequeñito para publicidad. Y teníamos una mesa de 6 canales, que era o Canal 1 o Canal 2. Y si subías unos el Canal 1 y el Canal 2, subías el fader y te sonaban las dos cosas. O sea, una cosa muy extraña y muy pequeñita de tal. Y grabando en 2 Ampex que teníamos, que era, grababas aquí en el Ampex las bases y si había que hacer recording de voces, pasabas al otro Ampex. Pero si quedaba una guitarra por grabar, pasabas otra vez al otro Ampex. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando ya decías, ya hemos terminado este número, y oías... Se perdía calidad, ¿no? Claro, porque los americanos, los europeos, los alemanes son muy pulcros para esto. Pero el americano no le importa el soplo. No le importa, o sea, es una cosa que dan por hecho. Han mejorado ya mucho, han aprendido mucho de los europeos, pero nunca les había importado lo que era el soplo. Estaban acostumbrados a la cinta magnética de cine, a todo esto, que entonces tenía un soplo y un corte de frecuencias muy grande, claro. Uh-huh. Bien, entonces, después de hacer el estudio pequeño, grabamos publicidad, vamos, a punta pala, o sea, grabamos todo porque además la empresa de José María Valle, que había contratado a José María Valle, era Balena, que era una empresa de publicidad, que llevaba Coca-Cola, llevaba la Casera, llevaba, bueno, lo más importante de todo. Y, o sea, que todo eso se hacía ahí en Audiofilm. Se hacía en Audiofilm. ¿Y trabajabais para todo tipo de medios? ¿Para televisión también? Bueno, hicimos algunas cosas para televisión, hicimos alguna cosa, pero casi todo era publicidad. Casi todo era publicidad en el estudio pequeño. Teníamos un pianito pequeño, una batería, 6 sillas y 6 micrófonos. No teníamos más. O sea, y con eso se hacía toda la publicidad. Y ya, como mucho, ya José María Valle dijo, vamos a comprar un 4 pistas, por lo menos para tener más pistas, no pasar de ampes a ampes y tal. Y compramos un 4 pistas. Uh-huh. Y con ese 4 pistas grabamos lo primero Andrés Dobarro, con el productor Juan Pardo, que tengo la fotografía ahí y tal, que se puede ver. Y entonces grabamos las bases, 4 pistas nos parecían, tal, y bueno, ahora queda la voz. Y ya Juan Pardo decía, Raúl, pero es que no me gustan los coros. ¿Metemos coros o metemos cuerda? Digo, hombre, yo los coros para un disco gallego me va mucho mejor que meter cuerda.
Ah, pues borra la cuerda. Venga, borra toda la cuerda y metemos los coros. Pues había que mezclarlo con la pista de las bases, claro. Bueno, Claro. esos líos que tenemos siempre todos los técnicos en nuestra vida de duda qué hago, cómo lo hago y qué sale. Bien. Pero bueno, en ese caso sí que había ese diálogo entre el productor, Juan Pardo en este caso como productor, y tú como técnico de sonido. Quiero Sí. decir que era un poco la decisión en grupo, ¿no? No, claro, de mostrar todo. tu opinión, Sí, de sí. el decirte un poco su idea sobre Sí, el sí. disco, sobre la grabación. Todo. Al final sí, siempre ha sido así, ¿no? Un trabajo en equipo Sí. en el que las opiniones se consensúan Sí. dentro del grupo, ¿no? Dentro del Y, grupo, o sea, que fue el primer paso para digamos, el paso para llevar el estudio audiofilm de un estudio de publicidad a un estudio ya planteado dentro de las producciones discográficas, orientado a las producciones discográficas, se hace con esta producción de Juan Pardo. Y con la compra de 4 pistas, ¿no? Y a Sí. partir de ahí me imagino que llegan otros Sí, muchos artistas. ya estábamos haciendo el estudio grande. Entonces el estudio grande ya lo inauguramos todavía haciendo el LP ya segundo de Juan Pardo, de Andrés Dobarro, Que se hizo allí también. que se hizo allí también. Y entonces el estudio grande, tengo una fotografía también con ya una mesa NIF de 24 canales, o no era tampoco una cosa excepcional, pero vamos, 24 o 36, no sé, 48 canales no creo que llevara. Y ya con 16 pistas, con todo esto, el sistema Dolby, y no sé qué, y tal y cual. Bien. Entonces ahí grabamos ya para todas las fábricas, las discográficas. El estudio pequeño se quedó solamente para la publicidad y para hacer copias. Porque claro, había 2 magnetofones y había 4 pistas que podíamos pasar y decir, oye, llévate esto que estoy grabando. Y mira, facturábamos el doble, o sea que va bien. Y ahí yo grabé ahí primero el primer disco de Tony Ronald, que fue el Help. Ahí grabé a Peret, al Borriquito como tú, a montones de cosas para televisión, montones de artistas, Luisa María Well, todas esto, Betty Misiego, toda esta gente de entonces, claro. Grupos también, que entonces Luis Cobos tenía su propio grupo. O sea, Luis Cobos no estaba como ahora que bueno, ahora está, pues, no toca y ya dirige y ya todo esto, pero entonces tenía su propio grupo que fue a acompañar a Peret en el Borriquito como tú, fue a meterle el metal. Sí, porque él es saxofonista, ¿no? Claro, sí, es saxofonista. O sea, que participaba como músico de sesión en esos Sí, discos. se le llamaba así. No músico de sesión fijo como cuando el avisador dice, pues me hacen falta 20 de cuerda, 5 saxofones o 3 trompetas o lo que sea. No, se le llamaba para alguna cosa especial. Para alguna cosa, decir, oye, me hace falta un detalle de no sé qué y tal. Luis Cobos. No llamabas a un señor que era de la Orquesta Nacional, ni nadie, no. Era alguien que tenía un feeling distinto. Conviene aclarar la figura del avisador, que es algo yo creo muy desconocido en las generaciones actuales, y era una figura clave en los estudios de grabación en aquella época, ¿no? No sé si nos puedes explicar en qué consistía el papel del avisador y bueno, cómo era tu contacto con El avisador ellos. era muy curioso, porque entonces la compañía de discos o el director de AR o cualquier departamento de cualquier marca tenía que grabar, por ejemplo, a Miguel Bosé, o tenía que grabar a Juan Pardo, tenía que grabar y tal. Entonces, hacía falta una orquesta que tuviera batería, bajo, 2 guitarras, 6 violines, 3 trompetas y tal y cual. ¿Cómo haces una casa de discos? No lo sabe. Claro. Entonces hay un señor que coordina todo eso, que está metido dentro de una orquesta, la Orquesta Nacional o la Orquesta tal, y entonces le llamas a él y le dices, oye, quiero esto. Y coge, lo coge, llama a todos, los cita y tal. Incluso él pasa la cuenta de los gastos a la empresa, a la discográfica, y él paga a los músicos e incluso paga la mutualidad
y paga todo. O sea, se encargaba de Hacienda, todo el de proceso. todo, todo, pagaba todo. E incluso tocaba. Tú fíjate que Claro, cobraba... porque era un músico. Claro, perdón. Incluso él, aparte de avisar, que ya tenía su parte de sueldo o de, digamos, de comisión por avisar a todos, como era músico y era violinista, por ejemplo, Juan Ferreras era violinista. Entonces, él trabajaba como violín también. Si había sesiones de 3 horas, de 5 horas, de 8 horas, él cobraba con un violinista más. Además de su papel Además, como avisador, ¿no? como había otro que era también guitarrista, que entonces tocaba la guitarra y tal, que murió y luego se hizo cargo su hija para avisar y para todo esto. Esa fue la figura del avisador. ¿Nombres que te acuerdes de avisadores? ¿Nos has dicho Avisador, uno? Juan Ferrera era el más popular. Ujú. No me acuerdo. Pero bueno, que era una figura habitual dentro de los estudios de sí, grabación. Y me habitual. imagino que además los avisadores, ya había avisadores de confianza en cada estudio, me imagino. O de confianza del productor o de la discográfica. Sí, de la discográfica. O sea, Sí, porque era el más eficiente. Por ejemplo, si alguno fallaba o alguna cosa de esas y tal, pues le iban tirando fuera. Y entonces quedaban el que era más eficaz, el que era más todo y tal, que era Juan Ferrera y este que era guitarrista, ¿cómo se llama? Bueno, y al mismo tiempo Juan Ferrera era copista. O sea, llegaba el arreglador, le daba la partitura y él hacía las copias de todos los músicos allí en el estudio, sentado con Mercedes, allí haciendo las copias de todos los músicos. Y pasaba, venga, los violines, venga, toma, para allá, del otro número. Mercedes, que hablamos de Mercedes Lomas. Mercedes Lomas, que entonces llevaba la gestión. Llevaba conmigo todo, porque Mercedes Lomas entró conmigo cuando me hacía falta una secretaria. Entonces ella entró Mercedes, muy bien, porque además sabía inglés, había estado en Inglaterra, había estado todo, y muy bien, estupendamente. Al mismo tiempo entró Ángel Gil también, que acababa de terminar en la escuela, y Santiago Cuello, que acababa de terminar en la escuela. ¿Pero aquí hablamos de Audiofilm todavía o hablamos ya de Sonoland? No, eso es de Sonoland. De Sonoland. Eso es de Sonoland. Vamos, ahora... No, es que hemos pasado por los avisadores. Claro, por los avisadores hemos pasado a Sonoland. Eran mucho más corrientes en la parte esa de Sonoland de los 70 a los 80 y 90 que antes. Antes no, antes se grababa mucho grupo, se grababa una orquestilla y entonces Rafael Ibarbia, que estaba en televisión, llamaba a la misma orquesta de televisión y decía, oye, tú, veniros que tenemos que grabar, no sé. O sea, que en esta etapa de Audiofilm, por ir haciendo etapas, no era tan habitual por el tipo de proyectos, la figura de un avisador, exacto, grandes proyectos con muchos músicos de orquesta que participan. Ese tipo de configuraciones ya eran proyectos más grandes que vinculamos a la etapa de Sonoland. Entonces, Audiofilm termina construyendo un estudio más grande, dedicado a la producción discográfica y deja el otro estudio más pequeñito para la publicidad, que seguía siendo, entiendo, un modelo de negocio importante para Audiofilm, muy que importante, le funcionaba. Sí. Me imagino que conlleva también una ampliación de equipo no solo dispositivos, sino de técnicos nuevos que se incorporan, me imagino, ¿no? Un estudio como Audiofilm, ¿qué organización tenía? ¿Cuántos técnicos tenía? Pues mira, ¿cómo era un poco el funcionamiento como empresa del estudio? Era muy pequeña la plantilla de tal. En el estudio pequeño, cuando lo hicimos, nos trajeron a un chico que era botones de la agencia de publicidad para que aprendiera y me ayudara. Después entró otro, Miguel Ángel, que luego entre ellos dos pusieron un estudio de grabación. Y entonces estaban los dos para ayudarme, para todo y tal. Y pasaban al estudio grande, uno para ayudarme, otro se quedaba haciendo copias o grabando la publicidad y uno me ayudaba. Y tenía una secretaria en la recepción, que es la que estaba al lado de Valle, con el despacho de Valle, y no teníamos más.
y yo grabando todo el día. O sea, no había más técnicos. Hasta que entró Luis Fernández Soria, que uno de ellos, Antonio, uno de los técnicos, se fue a hacer la mili y entonces, claro, faltaba una persona y entró Luis Fernández Soria. Luis Fernández Soria se creía que iba a estar los 6 meses de la mili del otro, pero es que al otro no sé qué hizo, que estuvo un año en calabozo. Y entonces Luis Fernández Soria ya se quedó para siempre, ya se quedó para siempre. El otro volvió, pero ya estaba Fernández Soria. Y Fernández Soria y yo estuvimos grabando muchísimo tiempo. O sea, que coincidisteis en Audiofilm durante bastante tiempo hasta que tú te vas a Sonoland. Exacto. Y Luis Fernández Soria termina en Eurosonic, no sé si lo... O sigue ahí en Audiofilm, ¿no? Siguió ahí. Siguió en Audiofilm, sí, siguió en Audiofilm, sí. Vale. Siguió en Audiofilm y los 2 chavales que yo tenía de ayudantes también estaban grabando en Audiofilm cuando yo me fui. José María Valle en esa época, él era el director del estudio, seguía trabajando como la etapa anterior cuando grabó Los Brincos, era un papel más ejecutivo que de técnico, ¿no? Sí, él llegaba por la mañana, decía, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? ¿Qué hay hoy? No sé qué y tal, me voy a ver un cliente. Y desaparecía y volvía por la tarde. Claro, un poco ¿Cómo va todo? Bien, ¿no? Vale, pues me voy para casa. Sería la parte ya más del negocio, ¿no? Sí, los cambios de... O sea, porque tú empiezas en una multinacional. Empiezas muy joven, no sé con cuántos años, pero me imagino cuando estabas cortando acetatos, pues no sé, 20 pocos años, me imagino que tendrías, ¿no? Bueno, 20 años. 20 años y cortando acetatos, que me gustaría también, ampliar un poco esa parte porque... es algo también que desde la perspectiva actual es totalmente desconocido, ¿no? Entonces, como alguien de 20 años llega a entrar en un estudio y por comparar un poco esa primera etapa en los estudios de RCA en una multinacional con Audiofilm, que me imagino que las dinámicas, era una empresa de aquí, más pequeñita, las dinámicas eran diferentes, ¿no? Como es con 20 años llegar a una empresa, tener que fichar para entrar, para salir... todo un organigrama, me imagino, mucho más complejo. Cómo era un poco el día a día y sobre todo que nos expliques, que me interesa muchísimo, cómo era lo del corte de acetato, porque bueno, era la última fase del disco antes de llevarlo a fábrica y bueno, la complejidad y a la vez la importancia que tenía ese momento del primer corte, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo se aprende? Sí. ¿Cómo se aprende a hacer eso? ¿Cómo lo aprendes? Vamos a ver, RCA no tenía corte de acetatos, o sea, no tenía galvano ni nada, o sea, no había corte de acetatos. Cuando yo recibía las cintas de América y se van a editar estas, me iba a Hispavox, que estaba en la acera de enfrente de la autopista de la Nacional 2, estaba justamente enfrente, me iba y había una chica, Margarita me parece que se llamaba, que tenía que cortaba acetatos y tal. Yo me esperaba, me cortaba los acetatos, me los llevaba a fábrica y ya para galvano. O sea, que era un trabajo de mensajero, digamos, claro. ¿no? De llevar el material que lo hiciera. ¿Qué pasa? Que RCA deja de ser RCA, se va y lo compra Philips. Y entonces Philips se trae todo lo de Barcelona. Se trae el corte de acetatos de Barcelona con el técnico que tenían allí. Un catalán que estuvo un mes conmigo enseñándome cómo se cortaban los acetatos. Y entonces el acetato es una cosa muy simple, es una placa de aluminio con una laca perfecta en el cual pones en una máquina que ya aspira y lo deja completamente pegado a que no se mueve. La máquina pesa 30 y tantos kilos, solamente el rotor, para que no haya ninguna variación. Perdón. Ninguna variación de sonido ni de velocidad. Y puedes calcular que el aparato donde tú reproducías la cinta tenía varias cabezas, porque tenía la cabeza reproductora, pero si tú imagina ahora en plano lo que es un disco con un surco. Si viene un golpe fuerte, se monta en el otro surco. Claro. Había una cabeza delante en el cual hacía que
que ya detectara ese golpe de bajo o ese bombo o ese tal, y ya separaba el disco, el surco de los otros para que vibrara fuera de tal. Para cuando reprodujera ya estaba fuera del ese. Que no saltara la aguja, ¿no? Que era Para la el aguja. objetivo. Claro. Una aguja que era de diamante, calentada, que al ponerla encima de la laca tú le dabas la distancia que querías, lo que duraba el disco, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos y tal. Salieron varias modas en las cuales teníamos una orden también de todo lo que fuera de la Deutsche Grammophon, que era no grabar nada más que la mitad. O sea, eran reducir un poco lo que es el volumen y lo que es el surco, para que no fuera al final del todo, sabes que la velocidad de 33 revoluciones es igual fuera que dentro, pero fuera, lógicamente, es mucho más rápida que por la parte de dentro. ¿Qué pasa? Que fuera tú tienes un surco en el cual vas marcando, la aguja va marcando de esta forma, pero cuando es ya al final del todo, porque la música es muy larga, porque es una sinfonía muy larga, por tal, esto ya tienes que... va mucho más lento. Va a la misma velocidad, pero es más lento para lo que es la grabación de... lo que es la impresión de la aguja sobre el... Claro, además con eso se consigue tener o sea, que sea constante, ¿no? La velocidad, claro. Independientemente de que esté girando en el centro del disco o en el extremo, ¿no? Claro. Y era un control que se hacía en ese proceso del corte de acetato. Claro. ¿Y quién te acompañaba? Quiero decir, ahí te podría acompañar gente de la discográfica, el productor, o sea, opiniones externas que dijeran... me gusta. Era un proceso técnico que asumías tú solo. Exacto, sí, a mí me traían una cinta, fuera... Grabada, la bobina. La bobina, grabada por José María, o grabada en la Deutsche Grammophon, o quien fuera, o en México, y tal. Y ya se había seleccionado de que eso se iba a producir y se iba a vender. Entonces había que grabar el acetato. Y ese primer corte de acetato es el que se llevaba a fábrica. Es el que estábamos ya en fábrica, prácticamente. Sí. Cogías el acetato, lo pasabas a galvano, y entonces lo metías. Como la laca no conduce la electricidad, había que darle un baño de plata. Se ponía en un recipiente en el cual giraba a 200 revoluciones y con una pistola se le hacía el acetato de plata. ¿Eso lo hacías tú o era otro profesional? No, era otra fase. Esa era la parte de galvano. Esa eran otros profesionales que se dedicaban a ello y tal. Y entonces se forraba con una pistola todo lo que era de plata. Ya era conductor de electricidad. Entonces se metía y ya sabes, anodo-cátodo y esperar a que se peguen las moléculas y tal. Salía al cierto tiempo, despegabas la laca del níquel, porque era níquel puro lo que se ponía, pero salía negativo, claro. La laca tú la puedes escuchar, pero eso no, porque salía el surco que era para adentro, aquí salía para afuera. O sea, era un negativo. Ese negativo, la laca se tiraba y el negativo, como tenía restos de plata todavía, se le pegaba una limpieza con una pistola y con un producto especial. Y entonces eso se volvía a meter otra vez en el baño, lo que era la bandeja de baño, y salía el positivo. Claro, lo que salía pegado ya era positivo. Claro. Entonces ese positivo era el que iba a la fábrica y ya se metía en la máquina y ya luego se controlaba. ¿Que tiene un fallo? Bueno, pues tiene un fallo, hay que hacer otro. Tiene que tal, que es una tirada larga, se hacían varios. Claro, porque tenía una vida útil, ¿no? Se podían hacer X estampaciones, me imagino, a partir de... Todas, a partir de ahí sí. E incluso cuando la venta tenía que ser muy rápida porque eran Navidades y había que sacar una cosa de Navidades y tal y cual, el mismo negativo que salía de la laca,
ya nos valía como positivo, como negativo para el positivo del disco, claro. Ah, claro. O sea, eliminábamos las copias, lo sacábamos de ahí. Lo que pasa es que si te fallaba tenías que hacer otra laca nueva. Claro, tienes que empezar el proceso. El proceso entero, claro, no tenías un máster. Claro. Un máster. Eso es el acetato, eso es el corte de acetato simplemente, o sea, no tiene más. Esos habían sido los inicios. Bueno, marca, claro, el modo de distribución de la música durante tantísimos años, ¿no? Dependiendo de una fabricación, luego hablaremos de Sonoland y de Iberofon, pero como la fábrica es un elemento fundamental, claro, el elemento decisivo en la distribución de esos formatos, como era el disco de vinilo y el cassette. Bueno, de ahí pasas a Audiofilm, que estábamos hablando antes de esto. Sí. En Audiofilm estás unos años. Sí, hasta el 72. Hasta el 72, y en el 72 cuéntanos. Del 67 al 72. Ahí ya grabando discos, como decías, participando en proyectos discográficos. Sí, a Juan Pardo, el disco de tal, el disco de cual, Pedro Barro, con Marini Callejo, los grupos que tenía ella. Que también pasaban por Audiofilm. Sí, también pasaban por Audiofilm. Ahí llega un momento que te desvinculas de la publicidad, me imagino, ¿no? En Audiofilm y te dedicas solo a producciones discográficas. Ya grabar, sí, la publicidad ya se queda para el chaval que tenía allí, que ya estaba muy metido dentro de la publicidad y ya lo dominaba. O sea, ya había que dejarle solo porque ya valía. Era independiente. Independiente. Sí. En el 72... En el 72 yo me pongo a hablar con José María Valle y tal, y le digo, oye, mira, vamos a replantear las comisiones de venta, o sea, de venta del estudio, de horas del estudio, o sueldos, o lo que sea y tal. Y hablaron y me dijeron, no se puede porque no. Bueno, pues lo de siempre y tal, bueno. Y entonces yo dije, yo tengo una proposición de Celada. Digo, quería consultar contigo porque yo no quiero que tú y yo dejemos de estar juntos, porque yo he aprendido mucho de ti, hemos trabajado juntos desde RCA y no quiero irme. Llevabais unas 10, 15 años, me imagino, ¿no? Claro, por 4 pesetas, desde el 57 que estábamos juntos hasta el 72. Hasta el 72. No, porque eso no depende de mí, porque tal, porque cual. Y bueno, pues yo me voy. Me voy a un sitio donde me doblaban el sueldo, más el tanto por ciento de comisiones de facturación, más todo y tal y cual. Y me fui a Celada. Que eran otros estudios que estaban en la Avenida de América, ¿verdad? No. No estaban en la Avenida de América. En la Avenida de América tenían un pequeño estudio para publicidad, pero que yo ni siquiera... Bueno, lo conocí porque recuerdo que Manuel Alejandro incluso, pues, hacía cositas allí, iba a tocar el piano, iba a componer, incluso con esto. Pero yo nomás que lo conocí una vez y una cosa de pasada y tal. Yo fui al Corcón. A la carretera de San Martín de Valdeiglesias, que era donde estaba Celada, Estudios Celada. Perdón. Y allí pues estuve grabando con Cecilia, estuve grabando con Mochi, estuve grabando con Mocedades, con montones de gente, bien. Y estuve un año. Porque al año me dijeron, vamos a cambiar de marca porque esto lo ha comprado, Celada lo ha vendido, yo soy la nueva propietaria y tal. Y dije, bueno, pues muy bien. ¿En qué vamos a dividir esto? ¿En qué secciones vamos a dividir la dirección de esto, la producción y el planning del estudio? No, eso lo llevas tú, porque yo de esto no entiendo nada y tal. Yo únicamente, pues me tengo mi despacho arriba, en el piso de arriba, y nada más que quiero, pues a ver qué es lo que hay y tal y cual. Nada, bueno, pues muy bien. Entonces, yo pasé lo que era marca Quirios ya. Pero era lo mismo. Era grabar lo mismo, grabar a Mocedades. Era el mismo estudio. O sea, cambia de propietarios y cambia de Celada el nombre a Quirios. Quirios. Pero era un estudio, creo que un complejo
grande, tú nos puedes Grande. decir, tenía una sala para grabar orquesta sinfónica. Sí, sí, sí. O sea, que Ahí- el año que tú estuviste ya era esta infraestructura, ¿no? Sí, sí, ya estaba hecho, sí, sí, sí. Yo grabé allí, pues no sé si fue con ya lo último de Celada o principio de Quirios. Grabé toda la orquesta sinfónica, dirigida por Rafael Ibarbia, todo un disco de zarzuelas. Todo un disco de de intermedios de zarzuelas. Ujú. Y eran 40, 50. O sea, grabando Perdón. toda la orquesta. Más luego tenía un estrado que podías meter 40 o 50 de coro. O sea, era enorme La sala, ¿no? la sala era grande. Luego había otra, un poquito más pequeña, en la cual lo dedicábamos más pues a poner la voz, a los artistas, a hacer recordings, a grupos pequeños, incluso orquestas, pero más pequeñas y tal. Y claro, nos llamaba mucha gente también para hacer publicidad, porque Celada, como se había dedicado mucho a la publicidad, nos llamaban para grabar publicidad. Y entonces, ¿qué ocurría? Que te quitaba tiempo de tu organización con otros clientes. Porque si tú alquilabas el estudio por horas, por ejemplo, a CBS o Ariola, y te decía, quiero el estudio 2 meses para fulanito de tal. Entonces, bueno, 2 meses. Vaya o no vaya, tú vas a cobrar 2 meses de facturación a la casa de discos. Y eso se hacía habitualmente. Quiero Sí, decir, sí, que llegara sí. una compañía discográfica y que te dijera, Sí. alquilo esta sala, tenía 3 estudios, el estudio 2, de tal fecha a tal fecha, 4 meses para este artista. Para este artista. Que pasaban 5 días, no aparecía nadie. Nadie. Aquello Allí sería... íbamos. Y se alquilaba únicamente- con técnico. Es decir, tú Claro, te claro, encargabas de- técnico, ayudante y con todo lo que hiciera falta, claro. Ujú. Y el bar. Claro. Y el bar. Que todos los estudios de grabación solían tener un bar, ¿no? Un bar. Quirios también lo tenía. Quirios tenía bar y restaurante, porque... Bueno, He leído que también Sonolan. incluso tenía piscina. O la abrió después, no sé si te sonaría. No, eso ya Igual no. fue No, posteriormente. sería después, Descubrimos porque una lo- noticia por ahí de los 70, del 70 y algo Sí, así. lo que tenía era... O sea, que eran complejos, a ver, que estaban un poco concebidos para que, claro, se pasaban muchas horas allí, ¿no? Claro, no, y comíamos todos los técnicos y todos comíamos allí. Claro. Y era un bar-restaurante, claro. Lo mismo era para comer un músico o para beber un cubata que para lo que fuera. Claro. Y luego estudios que no paraban, ¿no? Quiero No, decir, que no, estaban no. abiertos, estaban grabando 24 horas. 24 horas. Y facturaban más de 24. Porque claro, mientras tú estabas alquilando el estudio 24 horas, había un técnico con 2 auriculares grabando, haciendo copias de publicidad o copias de otra cosa, Claro. que se estaban cobrando a tanto la hora. Claro. O sea, estabas facturando 30 o 35 horas a lo mejor un día. Claro. El trabajo efectivamente era... Sí, eran unos sistemas productivos, digamos, enormes, ¿no? Porque, claro, eran muchos proyectos simultáneos Sí. en complejos que yo creo que lo normal es que esos estudios tuvieran 3 espacios de grabación, Claro, 3 salas claro, de grabación, ¿no? claro. Que era el caso de Quirios, yo creo que tenía 3 estudios. 2. 2. El caso Yo de Quirios, 2. hice el tercero. Yo hice el tercero porque precisamente por la publicidad. Claro, si a ti te alquilan el estudio 3 meses, no puedes meter a nadie. Porque en ese momento le dicen, no, es que voy a hacer un recording de guitarra. ¿Cómo vas a echar a una orquesta que está haciendo el anuncio de Colacao? Yo qué sé. Claro. Pues entonces yo habilité un pequeño local que teníamos, que como estudio, le pusimos una mesa NIF, le ponimos todo. Hicimos todo un estudio pequeño para publicidad nada más. Ujú. Si era orquesta, lo grababa el estudio más pequeño. Pero si eran voces, playbacks ya hechos, poniendo la voz encima, cintas que venían de América, que venían con el original del... Te estoy hablando de cualquier marca, ¿no? De Coca-Cola o de esto y tal, venía el original. Y entonces se ponía la voz encima
allí en ese estudio pequeño. Entonces hacía la versión en español, digamos, ¿no? De ese Exacto. anuncio, digamos, internacional. Entonces, O sea que la publicidad veo que era algo habitual, que convivía de forma habitual con los proyectos discográficos dentro de los estudios, sí, ¿no? sí, Porque, sí, sí, porque sí, al sí. final, o sea, bueno, con sus diferencias me imagino, pero veo que el modelo de negocio de Audiofilm era bastante similar al que tenía luego Celada y Quirios, ¿no? En cuanto Claro, a proyectos claro. discográficos por una parte y publicidad por la otra, ¿no? Claro. La publicidad era muy importante también porque ahora ya no se graba casi fondos de publicidad, se piden casi con música, se hacen con músicas de librería, Ya, se hacen claro. con música clásica, a lo mejor menos de 8 compases, que si no sería un plagio, cosas de esas y Pero tal. en aquella época se grababa todo. Toda la música que llevaba el anuncio publicitario se grababa en el estudio. Sí, Desde la batería, el bajo, el piano, lo que fuera. todo. Hasta las canciones de las Magdalenas Ortiz se Sí. grababa todo. Orquesta, voz y todo. No sé, o sea que era Sí. totalmente original, ¿no? Sí. Y ya en desde el año cero. 74, cuando yo acabé en Quirios, estaba grabando precisamente en Quirios y había entrado conmigo en RCA José María Valle, Luis Carbó y yo. Ellos venían de Cataluña y yo de Madrid. Luis Carbó, como era químico, se dedicó más a lo que era el proceso de laca, a la parte química de producción, José María Valle para el sonido y yo para control de calidad. Fue nuestros primeros 3 cosas que hicimos. Luis Carbó se fue mucho antes que nosotros, montó Iberofón, lo montó en la avenida de Valladolid, precisamente. Y José María Valle se fue después, también. Y José María Valle empezó a montar Audiofilm, que es cuando yo ya me fui con él a montar Audiofilm. O sea que Iberofón lo monta Carbó en los 60, Pues, en los 60 y algo probablemente. Sí, porque compró las máquinas de RCA cuando entró Philips, las máquinas que había de prensado, de prensado de discos. Sí, sí. Me parece que se las compró, sí, por ahí, por los años 60 y algo, sí. Hasta convertirse 60 y probablemente en la fábrica más importante de España. Sí. En cuanto a fabricación de discos y casetes. De discos y casetes. Discos y casetes. Casetes salían millones. Claro. Millones de casetes salían. Entonces coincides con él otra vez al final de Coincido en una grabación de Discos Marfer, que Discos Marfer, la producción, como eran muy amigos Luis Carbó y Antonio Martínez de Marfer, Marfer era Marfer, Martínez y Fernández. Marfer. Surgía de... Era una discográfica eran independiente, dos ¿no? socios independientes, sí. Y entonces, como eran muy amigos Antonio Martínez y Luis Carbó, pues estaba grabando en ese momento y Carbó se acercó a ver cómo iba, que terminadme la cinta. Raúl, termíname la cinta que me la tengo que llevar, que este hombre quiere 4.000 LPs, 20.000 casetes y no sé qué y tal. Dice, a propósito, estoy montando el Iberofón en Coslada. Tengo ya la fábrica hecha. ¿Quieres trabajar conmigo? Digo, yo sí, Luis. Todo es cuestión de ceros. Aquí nada más que es cuestión de ponme ceros y yo estoy dispuesto. Mañana te vengo a buscar a tu casa y te enseño la fábrica. Me enseñó la fábrica, me enseñó el hueco que había, como te conté. Y había un agujero que emanaba agua, además. Tenía una grija de agua constante, la única yo creo que había. Bueno, la parte más abajo de San Fernando se llama Valle Aguado. Claro. O sea, quiero decirte que todo eso es agua. ¿Qué pasaba por ahí? No, el metro, fíjate cómo está, que se difunden las casas, bueno. Y en ese solar era donde se supone que se iba a hacer el estudio de grabación, ¿no? Ahí había que hacer Sonolan. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue, vamos a quitar el agua y vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces salía por una esquina una grija de agua muy pequeñita, pero constante. Entonces yo puse unas patas de gallina que se llaman, que son unos tubos que van desde un lado hasta un punto, y cubierto todo con piedras grandes,
con piedras de granito, vamos, de lo que son pedruscos, vamos, y tal. Más luego 10 centímetros de hormigón. Más luego la base de lo que es el estudio. Todo eso iba acompañado, ese agua ya iba saliendo a un punto en el cual se hizo un pozo con 2 bombas, una sumergida y otra más arriba. Si fallaba la sumergida y subía el agua, actuaba la otra. Y así nunca se inundaba el estudio. Que lo que le pasó a Manolo Díaz, cuando yo me fui, se le inundó todo el estudio. Bueno. Y después hice todo un sistema que yo me inventé, que era hacer el estudio flotante, el estudio con vigas perimetrales flotantes, que era todo lo que es la base del estudio de hormigón, más luego todo lo que es la forma de las paredes de lo que iba a ser el estudio, la caja del estudio, era todo en un cuadrado elevado 20 centímetros. Con cada 5 centímetros era una placa de neopreno virgen, de 5 centímetros de grosor. Sobre eso iba lo que es la caja del estudio. Estaba flotando encima de goma. O sea, iba todo así. ¿Y todo eso lo diseñas tú? Sí, eso lo diseñé yo. Antes de la construcción. Sí, antes de la construcción, porque el Kinesire nada más que lo que me daba era las paredes, lo que era el suelo del estudio y lo que era... Sí, porque tú, esto me lo has contado, primero solicitas, digamos, un informe, unas consultas, unas mediciones a un ingeniero inglés, ¿no? Claro, lo había consultado ya Carbó. O sea, él, Carbó, lo había buscado, no sé cómo, y me dijo, oye, mira, me he puesto en contacto con fulanito de tal, que es un ingeniero inglés, que es constructor de estudios, y vamos a tal y cual. No sé cuánto le costaron los planos primeros, porque no me lo contó, como buen catalán no me lo contó. Y entonces, me dio los planos, y yo dije, muy bien, aquí pone que hay que hacer una pared de tantos metros con un producto que es yeso o escayola, pero con serrín incorporado, o sea, amasado con el serrín para evitar los ruidos. No, si yo no tengo que evitar ruidos. La insonorización, ¿no? Sí, yo no tengo que evitar ruidos, yo nada. Y dije, bueno, ¿dónde encuentro yo esto y tal, igual? Porque aquí en España yo pregunté y nadie hacía eso. Nadie, bueno, se le ocurría hacer escayola con eso y hacer los ladrillos y hacer nada. Me dice, consultaré esto con tal, mañana le contesto. Luego he estado 8 horas estudiando su problema, a 50 libras la hora, tanto. Bueno, vale. Pum, pum, se le paga y tal. La parte del estudio tiene que llevar en forma de sierra. ¿En qué distancia tiene que llevar la forma de sierra? En los picos de tal. Espere y tal, y le contesto pasado mañana. Contestaba. 10 horas de tal, igual, 1.500 libras. Claro, al final era un informe sí. en el que iba asesorando, digamos que iba cobrando por cada una de las asesorías que hacía, exacto, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en el que afrontas tú Sí, llega un momento que asunto, me dice, ¿no? no pago más, ¿tú te haces cargo del estudio? Digo, sí, yo con lo que tengo y lo que yo sé, sí. Entonces yo me hice el estudio, en lugar de las vigas yo me hice la viga perimetral, me lo puse todo flotante, y en lugar de poner la escayola con el serrín, puse ladrillo doble, simplemente, porque es que yo no tenía que lanzar ruidos fuera. Si era un sótano en un polígono industrial. Claro, estaba en un polígono industrial. Y fuera me podía atacar la fábrica, pero es que la fábrica, el producir casetes y el producir discos no tampoco era un ruido, no era una fábrica de martilleo ni cosas de estas, ¿no? O sea, no había... Porque Sonoland e Iberofon estaban
unidos, o sea, era digamos, Sí, un edificio al lado del otro. Sí, bueno, había un paso de carruajes para ellos y otro paso de carruajes para mí. Vale, pero Estaba- bueno, que sí, era el siguiente solar, digamos. Pero sí, Sonoland entonces estaba, o sea, había que bajar, ¿no? bajo tierra, Bajo sí. bueno, que ya la Con un ascensor y insonorización- todo, pusimos ascensor y con todo. ascensor sí, y sí, todo. sí, sí. Y luego la estructura de Sonoland se termina configurando como tres estudios de grabación, Tres ¿no? estudios. Aparte de la cafetería, esa cafetería preciosa que Eran tenía dos Sonoland. estudios y uno no era estudio, vamos a suponer que era estudio grande Ujú. y estudio pequeño. En el centro había un pequeño, no estudio, pero había una sala que se comunicaba lo mismo con un estudio que con otro, para hacer un recording de guitarra, para poner la voz, para hacer un recording de algo. O sea, era una ayuda que tú tenías aislada para lo que quisieras. Ese era el centro de los dos estudios. Y entonces estaba el estudio grande, que podías comunicarte con ellos. Ten en cuenta que yo puse 10 kilómetros de cable debajo. 10 kilómetros de cable de micrófono Sí, sí, sí. y de líneas, vamos. Estaban interconectados todos, me imagino, todos los estudios. Claro, todos conectados, el uno con el otro. O sea, tú podías grabar en el estudio 2 todo el metal y en el otro estudio toda la cuerda y las bases y unirlo todo De manera desde un simultánea. lado a tu propia mesa. O Sí, sea que sí, no sí, sí, había problemas en ese aspecto. Incluso la voz. Y todo ese diseño La voz y de, cableado y la voz demás de lo- Manolo lo Escobar, haces que tú no también. sabía cantar solo con playback, sino en directo, pues le metías en la salita del centro, le ponías los auriculares y decías, venga, a cantar, que tienes en la orquesta. No, yo si no veo la orquesta, no. Venga, al estudio. Una separación de unas paredes articuladas ya con sonorización apagada y tal, para que él no se le metiera la orquesta encima, pero él tenía Claro. que cantar con la orquesta. No, me imagino que ese problema lo tendrían muchos músicos Muchos, que estaban muchos. acostumbrados a que originalmente pues era entrar en un estudio, poner unos micrófonos, no había multipista. Cuando aparece el multipista y empieza a aparecer la posibilidad de que les pasen un playback, vamos a decir, por Sí, auriculares sí. y cantar ellos solos, Manolo Escobar No, no se no. adaptó a eso, pero me No, imagino no. que no sería el Ni único, ma- le no, no. pasaría a mucha más gente, ¿no? Mucha más gente, mucha gente. Sobre todo flamencos. Los flamencos ninguno. Claro, es que flamenco por Ellos- pistas el no... flamenco no. Eso por ahí no quería pasar. Incluso, fíjate, he grabado a flamencos que, teniendo que poner la voz porque estaba la orquesta tocando, se llevaban la guitarra, pero sin micrófono ni nada, para ellos estar acompañados de algo. Tú fíjate lo que es la psicosis de decir, sí, tengo la orquesta, no Les voy a daba cantar, seguridad, ¿no? pero estoy tocando la guitarra y tal. Pero la guitarra no, ni micrófono, ni sonaba, ni nada. No, hacía No se falta. utilizaba en la No se grabación. utilizaba. Pero necesitaban tener ese apoyo, esa seguridad. Sí. Sí. Artistas que hayan pasado por Sonoland y Buah. con los que tú hayas colaborado. Te digo que tenía unos libros que se quedaron allí, con todo, desde Julio Iglesias hasta Miguel Bosé. Julio Iglesias graba allí, o sea, toda la etapa previa a irse a Estados Unidos, a Miami. Ya Sí, graba sí, ahí. sí, todo era- Porque él empezó en Colombia, creo que empezó. Luego ya, yo creo que incluso cuando pasa a CBS, si no me equivoco ahora, esa etapa yo creo que también la grababa en Sonoland. Sí. O sea, él grabó varios discos. Sí, en varios Sonoland, discos ¿no? grabó en Sonoland, sí. O sea, Y que tú eso lo pro- viviste lo- en primera persona y lo producía. el Manolo y Ramón. Claro, Manuel. claro, Manolo y claro. Ramón, que son los que le hacían las canciones, incluso si no eran suyas, lo producían. Claro, es verdad. es verdad Allá Ya. Sí, sí. producían. Sí, bueno. ¿Y otros artistas? Bueno, Que me puedas comentar. Miguel Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel, grupos extranjeros, no te puedo ahora nombrar cuáles son. Rocío Jurado, yo creo que... Rocío Jurado no. No grabó... Sí, perdona, sí, claro. me sonaba que había- Sí, como una ola y todo esto, sí, Eso sí, se grabó claro, en todo el Sonoland, EP se ¿no? grabó en Sonoland, sí. Por ejemplo, como una ola, es una Sí, canción que tiene una orquestación Sí, muy sí, grande. sí, sí. ¿Esas orquestaciones se grababan allí Sí, en sí, Sonoland? se grababa la orquesta y Eso luego se ella metía ponía la orquesta. voz. Sí. Que eso lo hacía
Fernández Alija. Ah, sí, sí, sí. Era el técnico que más le gustaba a ella y tal. Yo le he hecho muchos recordings, le he hecho muchas cosas, digo, anda, vete a descansar, que estás con la orquesta y tal, yo pongo la voz. Decía ella, no, que lo ponga él, que tal, que cual. Vale, pues yo hago los recordings de guitarra, no te preocupes. ¿Nombres de técnicos que pasaran por Sonoland? Porque yo creo que... Porque había técnicos un poco que pasaban por diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, Sí. Juan Binader. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, yo tuve una plantilla en Sonoland puntera. Alija, tuve a Pepín. A Pepín, claro, Fernández. A Pepín Fernández. Tuve a Juan Binader. Y como los tres más punteros. Pero estaban en plantilla. Juan Binader estaba en plantilla. Sí, en plantilla, en sueldo en plantilla. Sí. Más luego Mauricio, más luego Antonio Lomas, el hermano de Mercedes. El hermano de Mercedes. Este técnico inglés... Alan Florence. Alan estuvo tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Yo le contraté el mismo año que abrimos Sonoland, me parece lo abrimos en marzo, o sea, lo inauguramos en marzo. Y yo me fui por Alan en junio, me parece que fue. Y me lo traje a España. Vino con su mujer, me lo traje, él vio el estudio y tal. Digo, mira, estas son las condiciones y tal. Le pusimos un piso, le pusimos un cochecito para que fuera y viniera y trabajar, simplemente por un sueldo equivalente a los demás. Un técnico inglés en esa época, hablamos de años 70 y mucho sería. Ya empezamos en el 75. Vale. ¿Qué aportaba, qué diferencia aportaba sobre, bueno, un poco la manera de trabajar de los técnicos españoles en esa época? Muy distinta. Él había grabado a Petula Clark, había grabado montones de gente buena, de gente muy competente en Inglaterra. Y yo me lo traje porque no sé cómo le convencí, porque el sueldo tampoco era el doble que allí, ni cosas de estas, o sea que no... Pero él estaba en ese momento porque, como todos los técnicos ingleses, no son como los españoles. Allí trabajan, hacen un disco y, bueno, ya me llamarán para otro. O sea, no es de aquí que están fijos, que están trabajando todo el año, día y noche y tal, igual. Eso él no lo entendía. Él iba y a las 6 de la tarde decía, yo me tengo que ir. ¿Por qué? No, estás en mitad de la grabación, si vienen ahora a poner la voz. No, yo lo siento, Raúl. Raúl, yo siento, pero yo no grabo así. Bueno, pues nada, vete y ya lo hago yo. Tenían otros horarios. Tienen unos horarios, tienen unas estas muy distintas a nosotros, un vivir en el estudio distinto. Claro. Porque él colocaba los micrófonos de una forma totalmente distinta como los colocaba Binader. Y decía que así era mejor, el otro decía que era mejor, el otro tal y tal. Bueno, formas de trabajar distintas, formas de enfocar el ese distinto. Nosotros procuramos graduar la voz, poner el micrófono, hacer un recording ya de voz con el playback hecho, tener todo preparado y empezar a grabar. Ellos no. Ellos tienen el playback, tienen la voz, dicen, canta. Prueban otra vez, no sé qué. Vamos a poner no sé qué de eco de tal. A las 3 horas y media es cuando empieza a cantar, porque ya ha encontrado él el sonido de la voz. Cosa que nosotros lo hacíamos en 20 minutos. Digamos que el artista no tenía que estar ahí haciendo pruebas, ¿no? Claro, no, y cuando acababa decía, oye, mira, que es que ya me estoy cansando, que no tal. Y claro, cuando llegaba un artista, ya habíamos probado todo, estaba todo hecho, todo tal, y en 20 minutos o en media hora estaba tal. Llegaba de Barcelona Humet, ¿cómo se llama de nombre? Luis Humet, me parece que es.
que venía de Barcelona a cantar, venía contratado por Moviplay y hizo el disco aquí. Y entonces teníamos todo preparado, y cuando llegó dijo, no me lo creo. O sea, no me lo creo que tengáis todo, que yo vaya a cantar en 10 minutos que probéis mi voz, vaya a cantar. Pues sí, hasta tenemos ya el monitorado hecho, casi que es una mezcla, para que lo oigas como si fuera una mezcla. Tú fíjate O sea que cómo lo teníamos. todo se preparaba Sí. previamente. Sí. Vamos a tener que ir finalizando. Sí. Raúl, muchísimas gracias desde luego, por formar parte de esta experiencia, de estos encuentros que vamos a tener con diferentes ingenieros, diferentes músicos de sesión y productores en este podcast. Me gustaría terminar todas las entrevistas que vamos a hacer con dos preguntas, que son las que te voy a hacer para finalizar. Una de ellas es, ¿cuál es el disco que más te ha influido? Tanto si es un disco en el que tú has trabajado directamente en el estudio, como un disco dentro de la historia de la grabación que te haya influido especialmente, pues, por su sonido, por... no sé. Pues me imagino mira, que es difícil, ¿no? Puedes decir más. Sí, si quieres. es difícil porque hay muchos momentos en los cuales a lo mejor es un minuto, pero ese minuto Un te momento marca puntual, ¿no? mucho, sí, Claro. y tal. Pero recuerdo siempre un disco que he grabado yo Ujú, y que he producido yo ujú. y que he sacado yo a Rafael Alberti. Ah, El único disco que hay de Rafael Alberti recitando él solo, porque él ha intervenido en muchos discos, con Rosa León, ha intervenido con otros artistas, con otra gente y tal. Pero este disco era solamente él, acompañado por una orquesta de laúdes y cuerda. ujú. Y ese para mí fue una satisfacción muy grande, porque además no quiso oír nada. O sea, yo le puse el micrófono, grabamos primero toda la base de laúdes, bandurrias y guitarras, y sobre ese fondo que yo tenía ya preparado, él se puso a recitar. Digo, Rafael, ya está. Y dice, no, tú sigue, yo no quiero oír nada. Si está bien, está bien. Y si está mal, me dices que pare y ya está. Qué bien, Y estaba qué malito, bueno. porque bajamos, teníamos en Sonolán un Que ascensor. fue en Sonolán, Y claro. bajó en Sonolán en una silla de ruedas, Claro. Bajo Sí. en una silla de ruedas. Y luego otro que me marcó, no me marcó, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, fue en Audiofilm, Ujú. Las noches de Blanco Satén. Toda la orquesta grabando Noches de Blanco Satén, que era para televisión, Ujú. dirigido por Rafael Ibarria. Y aquello me conmovió mucho, o sea, no sé por qué, había algo especial, hasta los músicos tocaban algo como especial. Sí, No esos sé, momentos mágicos que se sí, producen de en el esas estudio cosas de que se grabación, producen. ¿no? Luego, momentos de minutos y tal, pues sí, los has tenido con que se te ha puesto la piel de gallina, con Cecilia, por ejemplo. Pero son muy puntuales, muy Momentos puntuales. puntuales de canciones. Y ya para finalizar, bueno, teniendo en cuenta que continúas en Sonoland hasta finales de los 80, terminas en torno al 89, Sí, una cosa así. luego ya continúas, por supuesto, ya más como freelance. Has vivido muchos cambios tecnológicos. ¿Cuál es el cambio tecnológico más importante que más te ha impactado, ¿no? De todos los que has vivido dentro del estudio de grabación? Pues la ampliación del número de pistas, una mesa de mezclas que te Sí, daba otras posibilidades, no sé, sí, algo con lo que te hayas quedado sí. en momentos Luego, puntuales que haya sí, llegado al estudio. hay muchos, hay muchos. Por lo menos en el estudio de Audiofilm, cuando compramos la mesa NIF grande. En Sonolan, cuando compramos la mesa NIF más grande todavía. Cada vez tenía más pistas, ¿no? Más pistas. Cuando compramos el cuadrafónico, que luego no se ha utilizado para nada, porque era ya carísimo y tal, pero yo hice el primer disco cuadrafónico con músicas del oeste. Y además era cuadrafónico. Sí. Pero claro, sacar aquello, sonaba el disco lo mismo en estéreo que en cuadrafónico y tal. Claro, se podía... Fue ese momento del cuadrafónico, el montarlo,
el probarlo Ujú. y tal. Y comprar el 24 pistas y momentos de esos de pequeños, pero que son... Pero que eran cambios importantes dentro que del eran estudio, ¿no? cambios. Y luego ya la MCI, pues ya automatizada, analógica, pero automatizada Claro. en lo que son los faders, lo que son las estas. Podías grabar incluso a continuación de lo que estabas leyendo, pinchar y grabar y continuar grabando en esa misma pista Claro. y tal. Eso era una novedad que había que aprender, que había que tal, o sea, era muy impactante. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Raúl, por acercarte hasta nuestra facultad, hasta el Departamento de Musicología. Y bueno, bien, aquí inauguramos este proyecto tan interesante llamado La Otra Cara del Disco, que es el podcast de Sonolab, del Laboratorio Sonoro. Y hasta el próximo capítulo, hasta la próxima edición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Marco, por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí en esto, gracias al equipo, porque tienes un equipo maravilloso. Y espero vernos otra vez, aunque sea para comentar simplemente producciones o cualquier cosa de estas y contarte cosas y nos contamos cosas. Por supuesto, seguiremos hablando. Termino agradeciendo efectivamente al equipo técnico, a Pablo Espiga, que lo tenemos a los mandos técnicos, y a todo el equipo que conforma el Laboratorio Sonoro, del que estoy totalmente orgulloso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ti, Hasta la próxima. Marco. Gracias. La otra cara del disco, un podcast de Sonolab, el laboratorio sonoro de la Universidad Complutense de Madrid.